Muy buenos días. Ari Prada, buenos días. Hola, profe, buenos días. Es que no, soy Gabriela. Mi hermana cambió el nombre de mi cuenta por el celular. Ya entro desde el PC. Vale. Mientras se terminan de conectar sus compañeros, me gustaría compartirles el video. Yo no sé si cuando corra el video el audio lo van a poder escuchar o no. Por favor, me confirma. ¿Sí? COVID-19 is transforming people's relationship to work. ¿Sí escuchan el video? ¿El audio? Sí. Ok, es un video que acaba de publicar The Economist sobre si esto que estamos viviendo es la nueva normalidad. El tema de trabajar y estudiar desde casa, ¿cierto? Work, with millions now out of a job, and many more getting used to working in a very different way.
The proportion of Americans working from home full-time has gone from 1 in 50 to more than 1 in 3. COVID has been a transformation, and that raises a whole bunch of questions. Do you need as much expensive office space, and do individual workers need to commute into the office every day? The need for workers to gather together in offices has shaped almost every aspect of modern life, and the shift towards remote working could have far-reaching consequences. It could alter the shape and purpose of cities, affect gender equality, and even change how we think about time. The modern office emerged along with the Industrial Revolution, when people migrated to cities in search of work. Factories required everybody to be together so they could take advantage of the powered machinery. That started to bring everybody into cities where they could work together and easily walk to the place where they were working. That in turn led to the growth of the offices to manage all those companies. Early offices were organised into rows of desks for clerks, overseen by a central manager, mirroring the production line on the factory floor. And 200 years later, despite the rise of the internet, the basic function of the office persists. We made the leap from seeing that people could communicate via electronic means, like email, via shared documents, without realising that didn't mean that everybody had to be in the same place. You've got mail. We've had 20 odd years since the internet, and office design is really only starting to reflect the real possibilities of that change. The uncomfortable truth about offices is that they are expensive and inefficient. Companies spend on average $10,000 on office space per employee every year. The most expensive office real estate is in Hong Kong, where every square foot costs on average $265 per year. Beijing and London are the next most expensive locations. The need for social distancing in the wake of the pandemic could reduce the number of staff in London offices by 2/3, making the office look like an expensive artifact. I've talked to companies that say they're thinking of maybe using 2 floors in a building instead of 4. Or maybe using regional offices as small sub-offices so that not everybody has to commute into a big city. The idea of workers clocking in and out at the same time every day also dates back to the Industrial Revolution. Before that, people were paid based on how much they made, rather than the amount of time they spent at work. And if the office ceases to be the centre of working life, the idea of working set hours, or the 9 to 5, will become less meaningful. We may well work on a Sunday or a Saturday afternoon. If that's more convenient for us, we're shifting back again to people being paid for their function and not for the time they turn up. Tech companies are leading the charge towards remote working. Twitter has already said its staff need never come back to the office if they don't want to. And Facebook says half its staff could be working remotely in a decade. These types of high-skill, highly paid roles have a disproportionate impact on the economy. They are known as knowledge jobs, and where they are physically located is important, as they support entire ecosystems of other jobs around them. For every knowledge job, there's 5 other jobs that are dependent on that job. Some of these are very highly skilled, like lawyers and doctors, but most of them are lower skilled jobs like baristas, yoga instructors, and other sort of urban services. Once you add up the spillovers that they contribute, the majority of Americans are employed in a way that means that they're dependent on knowledge jobs. Although it's impossible to know exactly how many other roles are supported by these so-called knowledge jobs, if they were to become remote positions, it would have a profound impact on the jobs they support in the wider economy. But this isn't a one-way street. Knowledge jobs are such powerful drivers of the economy because they are usually based in cities. The reason that knowledge jobs tend to be located in cities is because they depend very heavily on these agglomeration effects. So when you put lots of people very closely together, they become much more productive. So Americans living in agglomerations with more than 1 million people
are more than 50% more productive than ones living in metros with smaller populations. The question for knowledge workers is whether you can replicate those productivity benefits with a looser relationship to a city or sort of no relationship to a city. Those able to work from home are a privileged minority. And in general, the higher a country's GDP per head, the more people are able to work remotely. In Cambodia, just 11% of jobs can be done from home, compared with 45% in Switzerland or 37% in America. But the work from home revolution is having a particularly pronounced effect on some groups within the workforce. Women are more likely to work in face-to-face roles, and so they have been disproportionately affected by the recession caused by COVID-19. In previous recessions, men have generally been more likely to be laid off, as they are overrepresented in manufacturing and construction. This time around, more women in America have lost their jobs. And those who've kept their jobs have extra challenges. Mothers are now interrupted over 50% more often than fathers. But the normalization of home working during the pandemic could also have long-term benefits for some female workers. If remote work becomes this way of working that has no stigma attached to it, then I think that requirement that you drop everything and be in the office all the time for these sort of very high-powered careers will sort of slacken slightly. I think that it might be a good thing for women to sort of help them break through. Although offices are sitting empty, corporate leases can run for as long as a decade, and there has not yet been a rush to sell office real estate. So the office, in some form, looks set to survive the pandemic. I'm skeptical when people say, oh, well, we sort of proved that we can do it from anywhere. I'm like, you just try and do it for a year, and we'll see whether you're as productive as you work. The global experiment in remote working has shown there are some things that are hard to foster online, like corporate culture and creativity. And these will be the mainstays of the post-pandemic office. Well, that's about all I've got to say. A darn good job of saying it, Phil. For younger workers, they make friends and connections and a network where they can get on in life later on. It's very hard to build a kind of esprit de corps in a company for people who haven't met. Offices will be less of a prison cell and more of a collaborative area, more of a games room, where you go in to try and shoot the breeze with your colleagues and come up with something different. It may feel like the pandemic has revolutionized working life, but in some ways, it has simply come full circle. Before the Industrial Revolution, there was no working week, no 9 to 5, or fixed workplace for many people. And thanks to COVID-19, this may be closer to the way things will look when the world emerges from lockdown. I'm Philip Coggin. I'm the part of The Economist, covering management and work. If you'd like to read more about COVID-19 and its effect on working life, click the link opposite. Bueno, ¿qué entendieron de todo lo que comentaban en el video? ¿Sí le pusieron atención? Pues sí, tocaron los temas de gastos hormiga que se generaban en empleados y las empresas empezaron a ahorrar mucho más dinero desde que los empleados están trabajando directamente en sus casas. Y muchas empresas están evaluando que eso sea permanente, que sigan trabajando. De hecho, hace unos días yo leí que Uber también planea dejar que todos sus empleados sigan trabajando desde las casas. Desde el punto de vista económico para la empresa, parece ser una decisión rentable, pero ahí mismo decían en el video que hay unas debilidades, ¿cierto? Unos riesgos. ¿Alguien alcanzó a entender cuáles eran?
Es un video bastante interesante. Si tienen la oportunidad, yo ahorita les vuelvo y les comparto el link, ya sea por el WhatsApp o más. Pero fíjense que recorre varias etapas el video, ¿no? Primero, habla de cómo surge el tema de las oficinas, porque es que hay que comenzar a trabajar en oficinas. Y hablan de que esto nace con la revolución industrial, en donde para poder sacarle más provecho, o que fuera más eficiente todo el tema de la maquinaria, pues era necesario que las personas estuvieran unas al lado de otras, ¿cierto? En lo que se llamaba en ese momento la cadena de producción, eso no lo comentaron, pero se llamaba cadena de producción. Si ustedes estudiaran industriales, les hablarían bastante del tema. Que después, aunque ya llevamos más de 20 años de la existencia del Internet, nos podemos comunicar y ejecutar diferentes actividades, igual eso se ha mantenido, ¿cierto? O sea, las oficinas después de la era industrial, igual cuando aparecieron las computadoras, siguieron como el mismo modelo, donde había un gerente y una serie de puestos de trabajo, unos al lado de otros, ¿cierto? Desde el punto de vista económico de las empresas, con el tema de la pandemia y con todo lo que ha tenido que hacerse, pues también comentaban que las empresas gastan muchísimo dinero en oficinas. Dinero que en este momento, que son gastos fijos, se están dando cuenta que se puede reducir considerablemente y pues obviamente darle un respiro económico a las empresas. O sea, no pegándole al empleado propiamente, sino a la reducción de sus gastos. Sin embargo, se comienzan a presentar una serie de inconvenientes, porque hablaban ahí que en donde se puede realizar más esto, pues son en las empresas de conocimiento, ¿cierto? Y entonces hacían una comparación en diferentes partes del mundo y comentaban que entre mayor es el Producto Interno Bruto de un país, o sea, donde mayor hay producción, pues es más probable o hay más probabilidad de que se pueda realizar este tipo de trabajos desde casa. Pero también se comentaba lo siguiente, ¿no? O sea, con el nacimiento de la era industrial, con el nacimiento de las oficinas y de todo esto, también aparecieron las ciudades, que pues obviamente si las personas tenían que venir a un punto específico, pues comienzan a desarrollarse ciudades alrededor de esos puntos. Y mostraban algo muy interesante que les comparto, que era el plano de Londres, ¿cierto? Que es una ciudad radial, es un modelo perfecto, perfectamente diseñado para esto que estamos hablando precisamente, ¿no? O sea, las ciudades inglesas tienen un modelo urbanístico muy diferente a las latinas y a las españolas, ¿cierto? Que son cuadrículas. Nuestra ciudad, Bucaramanga, es una cuadrícula. Pero si ustedes se fijan, hay un sector de Bucaramanga, que es todo el que hay por el lado del parque Las Palmas y demás. Si ustedes tienen la oportunidad de mirarla desde Google Earth, se van a dar cuenta que ahí hay una zona radial, que era donde Sí, se expanden intentaron, casi hasta terrazas. claro, donde intentaron homologar o reproducir un modelo más inglés, ¿eh? Pero el modelo inglés es un centro económico y toda una ciudad que comienza a crecer alrededor de ese centro, ¿no? Un CBD, lo que llaman los ingleses, un Central Business District, y alrededor de ello comienza a evolucionar la ciudad. Pero volviendo al tema, decían, en esas empresas tecnológicas, esas empresas de conocimiento, por cada puesto de trabajo, por lo menos hay 5 puestos de trabajo más de otro tipo de categorías que dependen de esa empresa de conocimiento. Como por ejemplo los baristas, es decir,
los restaurantes, las cafeterías, donde va la gente a tomarse un café, instructores de yoga, también comentaban, gimnasios, bueno, y una serie de servicios, ¿no? Entonces las peluquerías y todo lo que mostraban en el video, que se van a ver afectadas en el caso en que esta sea la nueva normalidad, porque primero las personas ya no tendrían que vivir en una ciudad, podrían vivir donde quisieran vivir, ¿cierto? Eso, digamos, para el planeta podría ser bueno. No tendrían que desplazarse cada día a una oficina, que eso también, digamos, en otros términos también habría que analizarlo y podría ser bueno. Pero en términos económicos sí afectaría la dinámica y la economía para esos trabajos que no son de conocimiento y que dependen de que haya una densidad, ¿cierto? De que haya un volumen. También comentaban la relación del género, ¿cierto? Porque en el tema de la pandemia la situación ha sido más complicada para las mujeres. Y lo comentaban desde el punto de vista de que para las mujeres que suelen conseguir trabajos en donde se relacionan más directamente con el público, pues son las que se han visto más afectadas, porque al no haber público, pues son los trabajos que más han cortado. Y decían, y las que no tienen esa relación propiamente dicha, o sea, las que trabajan en cargos de conocimiento, en cargos más altos y que han sobrevivido, también han tenido que sortear una serie de nuevos retos, ¿no? Porque trabajar desde casa, especialmente si se tiene hijos, pues es mucho más complejo, porque es mucho más demandante para ellas que para nosotros, ¿eh? Yo lo vivo todos los días desde hace 3 meses, y eso que intento colaborar lo más que puedo, pero siempre la mamá, los hijos tienen mayor dependencia con la mamá, ¿no? Por muchos aspectos, si son niños pequeños, con más razón, ¿sí? También comentaban que para las empresas, desde otro punto de vista, también es un reto importante. Y lo hablo frente a lo que ustedes están analizando en su proyecto, y es cómo se genera cultura corporativa y cómo se sigue gestionando todos los procesos de innovación y de creatividad en las empresas si la gente no tiene interacción. Ustedes que están jóvenes y que pronto van a salir al mercado laboral, si salen a un mercado laboral en donde nunca van a conocer físicamente a su jefe o a sus compañeros, se les va a dificultar otras interacciones sociales, ¿sí? Muchos, pues, nos enamoramos y nos casamos con personas que conocimos en el trabajo, ¿cierto? Y esas, no solo hablamos de temas de amor, pero sí el networking que se hace cara a cara se va a volver mucho más complejo, y eso es algo que también hay que evaluar, aparte de la eficiencia, ¿no? Porque la señora que hablaba ahí muy rápido, ¿no? Era muy difícil de seguirle. Comentaba eso, ¿no? No solo el tema de eficiencia, ¿no? Pero bueno, yo les vuelvo a compartir el link. Creo que ya somos todos los que estamos. Hoy veo que parece que el viernes es duro para todos, pero porque hay menos asistencia que los demás días. Pero comencemos. Vamos a comenzar a hablar, o bueno, les hago la pregunta, ¿tienen alguna duda inicialmente? ¿Algún ejercicio que quieran resolver? ¿O retomamos un tema nuevo?
Muy bien. Comencemos a hablar del concepto de equivalencia. Cuando comenzamos cuando hicimos la clase de conceptos básicos, pues ya hablábamos del concepto de equivalencia, ¿cierto? En este apartado o en este módulo de la asignatura, en esta unidad, que es la que en la planeación didáctica de la asignatura llamamos matemáticas financieras, básicamente lo que vamos a aprender a hacer es a sumar y restar dinero en diferentes momentos de tiempo. Como ya hemos visto que el dinero tiene un valor en el tiempo, pues no podemos hacerlo de la misma forma que como sumando cualquier otro tipo de cosa, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta esa variabilidad de su costo, de su valor en diferentes momentos. Por lo tanto, los conceptos de interés, costo de capital, costo de oportunidad, están en el centro de la idea de que el dinero tiene valor en el tiempo y de que tengo que tenerlo presente para poder analizarlo en diferentes momentos. Es común que esto del valor del dinero en el tiempo nos afecta a todos, ¿cierto? Independientemente de si somos consumidores, ahorradores, especuladores, inversionistas, empresarios. Si el dinero se ve afectado en su valor relativo, en el tiempo, dado alguna rentabilidad o algún interés que me toque pagar, debería ser claro que sumas de dinero localizadas en momentos diferentes, pues no representan el mismo valor. En otras palabras, teniendo en cuenta que existe el valor del dinero en el tiempo, sumas de dinero percibidas o pagadas en diferentes momentos de tiempo no se pueden comparar directamente. Para un agente económico, un peso hoy no es igual a un peso mañana. Y ya habíamos comentado que es mejor tener un peso hoy, porque tiene mayor capacidad de consumo, pero además, que es el centro también de la asignatura, porque puedo invertir ese peso, generar una rentabilidad y acumular valor. Dado que el dinero del tiempo deberá ser claro para poder analizar, entender y comparar, y también manipular cifras de dinero desplegadas en diferentes momentos para hacerlas comparables, pues tenemos que buscar la forma de hacerlas equivalentes, ¿cierto? Y ese es el propósito de las fórmulas matemáticas financieras, o también llamadas fórmulas de equivalencia. La idea básica de las matemáticas financieras es poder expresar en términos relativos cifras de dinero desplegadas en el tiempo para poder hacer comparaciones válidas entre ellas. Para poder comenzar a hablar de matemáticas financieras, pues lo primero que tenemos que entender son todos los factores que hacen parte de esas matemáticas financieras. Entonces, de estos que ustedes están viendo en azul en la diapositiva, ya conocen algunos, ¿cierto? Ya hemos visto una P, ya hemos visto esta F, la N, la I, la T minúscula, donde P es el valor o cantidad de dinero en un momento denotado como presente, que siempre que lo diagramamos ese presente está ubicado en el cero, ¿no? En el tiempo cero del diagrama de flujo. Esta P recibe el nombre de valor presente neto,
de flujo de efectivo descontado, de costo capitalizado, y se expresa siempre en unidades monetarias. No importa cuál, pueden ser pesos, bolívares, dólares, yens, ¿cierto? Pero siempre una unidad monetaria. F es nuestro valor futuro, ¿cierto? Valor o cantidad de dinero en un tiempo futuro. También lo llamamos valor futuro y también se expresa en unidades monetarias. N es el número de periodos de interés que se pueden expresar de manera discreta en años, meses, días, ¿cierto? La I, que es la tasa de interés o tasa de retorno por periodo. Recuerden que esa I es una tasa periódica o una tasa efectiva por periodo, que se puede expresar como un porcentaje anual, mensual o diario o de cualquier otro periodo de capitalización. Y la T minúscula pues es el tiempo expresado en periodos, años, meses o días que dura la transacción. ¿Pero qué es la A? Pues como está escrito acá en la diapositiva, es una serie de cantidades de dinero consecutivas, iguales y a final de cada periodo, que también se denomina valor anual uniforme equivalente. Se expresa también en términos de unidades monetarias por año o por mes, y también en algunos libros las pueden encontrar como PP, que significaría pagos periódicos. En otras palabras, esa es una cuota fija, ¿cierto? Yo tengo que pagar cada cierto periodo de tiempo. Periodo de tiempo igual, ¿cierto? O sea, o lo pago todos los años, o lo pago todos los meses, o todos los días. ¿Dudas hasta acá? ¿Y me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? También es importante tener claro que las matemáticas financieras se pueden expresar en algo que se llama una notación estándar. ¿Qué es eso de la notación estándar? Pues es una forma resumida de expresar mis ecuaciones de matemáticas financieras. Se ha adoptado esa notación estándar para todos los factores que vamos a comenzar a estudiar y siempre incluye dos símbolos de flujo de efectivo. ¿Cuáles son los símbolos de flujo de efectivo? Me voy a devolver. Los símbolos de flujo de efectivo es la P, la F y la A, o sea, el valor presente o el valor futuro o los pagos periódicos, ¿sí? O el valor anual. También incluye la tasa de interés, que es la I, y el número de periodos, que es la N. Es decir, siempre se va a expresar de la forma general como la ven entre paréntesis aquí. Un símbolo de efectivo sobre otro símbolo de efectivo I y N, donde el literal X o el símbolo de efectivo X representa lo que se busca y la Y representa lo que está dado. Es decir, que si me encuentro con un factor F sobre P, significa que debo encontrar el valor futuro conociendo un valor presente dado. I es la tasa de interés en porcentaje y N representa el número de periodos aplicados. Es decir, que si tuviera una notación estándar F sobre P 6% y 20, representa el factor que encuentra la cantidad futura acumulada en 20 periodos si la tasa de interés es del 6% por periodo y el valor presente lo conozco o está dado.
¿Dudas hasta acá? No, señor. Bien. Continuemos. Entonces, comencemos a hablar, o repasemos, porque ya lo hemos hablado antes, del primer factor, que es el factor de pago único. Como su nombre lo dice, vamos a hacer equivalencias de un único pago y se representan por el F dado P o el P dado F. Es la primera y la más importante fórmula de matemáticas financieras y es la que me permite encontrar la equivalencia entre la suma de dinero hoy y una suma de dinero futuro. Deberá ser claro que esta relación de equivalencia es una función de al menos las siguientes variables: una tasa de interés efectiva por periodo, el tiempo o el número de periodos que va a durar la transacción y el valor de la suma de dinero hoy. En otras palabras, queremos contestar a la pregunta de cómo se expresa en términos equivalentes el valor futuro de una suma de dinero cuando se conoce su valor hoy, el interés efectivo periódico y el número de periodos. En términos de notación, esta pregunta se plantea como una función, donde el valor futuro es función de un valor presente, de una I y de una N. Y esto lo podríamos incluso complementar acá. De hecho, lo voy a dejar. Porque puedo decir valor futuro es igual al valor presente por la notación F dado P I y N. Gráficamente, ¿qué tenemos? Pues si estamos buscando el factor F dado P, inicialmente, fíjense que mi P la conozco, mi valor presente, y después de 4 periodos se presenta un valor futuro que quiero analizar, donde yo tengo que tener claro siempre que los periodos, que el hoy siempre se presenta en el periodo 0 y que es al final de cada periodo. El periodo 0 es donde comienza el periodo 1 y pues en la primera flechita vamos a tener la finalización del periodo 1. Eso es importante, ¿no? Porque si yo tengo un diagrama como el que ustedes están viendo ahorita, pues es un diagrama que tiene 4 periodos. No debería confundirme y pensar que tengo 5 periodos contando el periodo 0, porque no es realmente un periodo, es simplemente el inicio de la transacción, donde inicia el periodo 1. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Sí, sí, señor. Parece una bobada, pero de lo que en ocasiones pasadas he visto, genera confusión. O sea, siempre alguien tiene esa duda o esa inquietud. Luego, si aplicamos nuestro factor F dado P,
es este que les estoy subrayando y lo voy a colocar en rojo, ¿cierto? Es decir, esto que tenemos acá que el valor futuro es función de un valor presente, la tasa de interés y la n, que asimismo es lo que ya comentábamos en diapositivas pasadas. Decía valor futuro es igual al valor presente por el factor f dado p y n. Este factor expresado en notación estándar, este que estoy señalando acá, pues corresponde al que ven ustedes abajo, ¿cierto? Y ya conocido. Recuerden que la notación estándar es una forma resumida de expresar este factor. Y digamos, para el factor de pago único, este que estamos comentando, pues no parece muy lógico tener esa notación estándar, ¿cierto? Porque la ecuación es igual de larga al resumen. Pero cuando veamos los siguientes factores sí se van a dar cuenta de que definitivamente es más fácil de expresarlo mediante la notación estándar. Es muy simple establecer la relación inversa, es decir, encontrar el factor P dado F. Si mi factor F dado P es este que tengo acá subrayado, pues el factor P dado F lo voy a sacar de la ecuación. Pues es este que ustedes tienen acá en rojo, ¿cierto? ¿De acuerdo? El factor P dado F es este que tienen acá en rojo, que ya lo hemos utilizado, ¿cierto? Algunos conceptos que es importante que ustedes tengan claros. Ese factor 1 más I a la n se denomina factor de cantidad compuesta de pago único, pero en general se hace referencia a este como el factor F dado P. La expresión 1 sobre 1 más I elevado a la n se conoce como factor de valor presente de pago único, o en notación estándar, el factor P dado F. Tal expresión determina el valor presente de una cantidad futura dada después de n periodos y una tasa de interés. No va a colocar años, sino periodos. ¿De acuerdo? En Excel, y resumiendo un poco lo que acabamos de comentar, mi factor de notación F dado P, I y N, que se conoce como cantidad compuesta de pago único, pues lo que busca es encontrar el valor futuro dado un valor presente. Tiene la forma de expresarlo en una ecuación de notación estándar es F igual a P por el factor F sobre P, I y N. En la ecuación con fórmula de factor tenemos que F es igual a P por 1 más el interés elevado a la N. Y en la función de Excel, si ustedes tienen un Excel en inglés, sería FB la función. Pero si ustedes tienen un Excel en español, ¿están viendo el Excel en este momento?
Sí, señor. Fíjense que si yo quiero utilizar el Excel para ese factor, si conozco un valor presente, valor presente, pongamos que tenemos una inversión de 1 millón de pesos. Quiero averiguar cuál es el valor futuro. Conozco la tasa de interés. Supongamos una tasa de interés del 0,5% mensual. O incluso menos, 0,4% mensual. ¿Qué tasa efectiva anual es esa? Por favor, abran su Excel y lo averiguan. Y una N expresado en años. ¿Cuánto dinero tendré dentro de 5 años con esa tasa? ¿Cuál es la fórmula en Excel? ¿Sí están abriendo el Excel o no? Sí, señor, profe, es que está muy lento mi computador. Esta es una de las ventajas que tiene la presencialidad remota, que nosotros podemos ir aplicando las herramientas directamente, o sea, depende de ustedes sacarle el mayor provecho. ¿Cómo calculo la tasa efectiva anual? Sería igual a ¿qué? 1 más ¿qué? ¿El interés? El interés periódico, ¿cierto? O sea, punto 4. Y ahora, elevado a la ¿cuánto? 1 sobre 12. 1 sobre 12. ¿Por qué? Si estás a la 12, ¿cierto? Si estás pasando de un interés periódico a un efectivo anual, es elevado a la n, al número de periodos de composición que tengo en ese año, ¿no? O sea, tengo 12 meses en un año. Luego mi n, en ese caso, es 12. Menos 1, ¿cierto? Eso me está dando un 5%
un 4,91% anual. Que incluso podría haber omitido el anual, pero que es, digamos, cercano a lo que puede rentar un CDT. Entonces, si yo pusiera 1.000.000 de pesos en un CDT a 5 años, aunque tiene una rentabilidad del 4,91% anual, o puedo cambiar la tasa, ¿cierto? Puedo ponerle 0,5 de un 6,17 anual. ¿Cuánto sería el valor futuro? ¿Cuál es la ecuación? Comencemos por ahí. En Excel, ¿cómo utilizo o cómo es la fórmula para el factor F dado P? Porque yo lo puedo hacer con la ecuación que ya sabemos, ¿no? Es igual a valor presente, que es 1.000.000, por 1 más el interés, puedo usar este, ¿cierto? Elevado a la 5. Me daría 1.348.000. Pero también podría haber hecho valor presente por 1 más el interés, este que tengo acá, expresado en meses, elevado al número de meses que hay en 5 años. ¿Cuántos números de meses hay en 5 años? 60, ¿cierto? Y me da lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál es la fórmula en Excel? Es la misma que vieron en la diapositiva, ¿cierto? Valor futuro. Valor futuro. Abro paréntesis. ¿Qué es lo primero que me está pidiendo? La tasa, ¿cierto? La puedo colocar anual o la puedo colocar mensual. Lo importante es que yo tenga claro cuál es el N para una o para otra. Voy a colocar la anual. Punto y coma, que es lo siguiente que me pide. ¿Qué es lo siguiente que está pidiendo ahí la fórmula? Número de periodo. Los números de periodos. Que si yo acabo de colocar una tasa anual y me interesa saber cuánto dinero voy a tener dentro de 5 años, pues son 5 periodos, ¿cierto? Lo siguiente que dice la fórmula es pago. ¿Qué será el pago? ¿Tengo algún pago? Ahí sería el valor presente, profe. No, pero muchas gracias por responder. ¿Sí se acuerda cuando estábamos 3 diapositivas atrás explicando los diferentes factores que tienen las matemáticas financieras? Había un factor nuevo que se llamaba A, y ese A representa pagos periódicos, ¿cierto? Como si tuviera cuotas. Para el ejercicio que estamos haciendo no hay cuotas, ¿cierto? Hay un pago único, una inversión única al principio, y quiero saber esa inversión cuánto va a rentar durante 5 años.
Dado que no tengo un pago, pues tengo que saltarme esa parte en la ecuación. Entonces, doy otro punto y coma y pasa al siguiente factor, que es B sub A. ¿Qué significa ese B sub A? El valor presente. ¿Sí? Que Excel lo está llamando en últimas valor actual, ¿no? B sub A. Entonces ese sería 1.000.000 de pesos. Y Excel me da otra posibilidad más. Si doy punto y coma, él me está preguntando si ese interés se causa al final del periodo o al comienzo del periodo. Obviamente le voy a decir 0, que es al final del periodo. Si no le digo nada, o sea, si me devuelvo y cierro paréntesis acá, él ya lo asume al final del periodo. Pero vamos a hacerlo. Me da igual. Pero ¿por qué en rojo y negativo? ¿Se enloqueció el Excel? ¿Por qué me lo muestra así? ¿Qué piensa? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Nadie? Pérdida. ¿Cómo? Pérdida. No te escuché bien. Pérdida. ¿Pero pérdida de qué? ¿No estoy invirtiendo para obtener una rentabilidad? ¿Qué analizan ustedes? ¿Por qué lo presenta así? ¿Qué pasa si coloco menos 1.000.000 acá? Obviamente en nuestras ecuaciones ahora va a salir el menos, pero ¿qué pasó con la que hicimos con la fórmula de Excel? No se volvió positiva. Ahora nos dio positiva. Entonces, ¿qué estamos haciendo malo? ¿Qué es lo que ocurre acá? Pues, profe, ¿Sí? profe, pues yo creería que, pues, cuando le pones el negativo en el valor presente es como que estás invirtiendo, pero cuando está positivo es que te están dando un préstamo o algo así, por lo general. No sé, creería eso. Muy bien, Nelly. De hecho, eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa? Que son matemáticas financieras, son ecuaciones y fórmulas financieras lo que tiene Excel acá. Entonces, él nos muestra cómo sería el diagrama de flujo del tema. Entonces, recuerden que cuando yo hago una inversión, mi diagrama de flujo se simboliza con una flecha hacia abajo, que está significando que está saliendo dinero de mis bolsillos, ¿cierto? O sea, yo lo que estoy haciendo en el momento cero es sacar 1.000.000 de pesos de mi bolsillo y entregárselo a un banco, por ejemplo, para invertirlo. Entonces el signo no está haciendo más que representar esa flecha hacia abajo, ese menos 1.000.000. Y al cabo de 5 años, ese dinero regresa a mí, ¿cierto? Por lo tanto, hay una entrada de dinero, es positivo. Como nosotros nos acostumbramos sencillamente, o eso lo tenemos
implícito, si yo pues coloco mi valor positivo acá y quiero que este no me salga en negativo, sencillamente le coloco un negativo antes y ya está, me da igual. Pero lo que está ocurriendo es eso, no significa que Excel esté calculando mal, sino que está teniendo en cuenta los signos del flujo de caja, del diagrama de flujo de caja. ¿Sí? ¿Es claro para todos lo que acabamos de comentar? Sí, señor. Volvamos a la presentación. De manera similar, si volvemos al resumen, el factor de notación P dado F y N se conoce como valor presente de pago único, en donde se quiere encontrar el valor presente dado un valor futuro. Una ecuación en notación estándar sería valor presente es igual a valor futuro por el factor P dado F, I y N. En ecuación sería valor presente es igual a valor futuro por 1 sobre 1 más I elevado a la N. Y en fórmulas en Excel, en inglés, sería PB. En español, ¿cómo sería? Volvámoslo a hacer. Entonces, si yo conozco un valor futuro, por decir algo, 5 millones, ¿cómo calculo el valor presente? Con fórmulas en Excel. Ya intuitivamente ustedes deberían saber cuál es la fórmula porque la vieron, el factor. Ahorita que estamos haciendo la otra. Vea. BA, muy bien. BA, abro paréntesis, me pide nuevamente la tasa, voy a colocarla en esta ocasión mensual. El número de periodos, ¿cuántos serían? Pues sería los 5 años. Los 5 años por el número de meses que hay en cada año, ¿no? 5 por 12. Serían 60. ¿Pago? ¿Tengo algún pago? No, ¿cierto? Lo voy a saltar. Y el valor futuro, que sí lo tengo, ¿cierto? 5 millones. También expresados al final de cada periodo. Voy a omitirlo para que vean que da igual. Significaría que para obtener 5 millones de pesos dentro de 5 años a una tasa del 0,5% mensual, tendría que haber invertido 3.706.861 pesos. Si lo hago con las ecuaciones, pues sería igual al valor futuro sobre 1 más el valor mensual elevado a 60, ¿cierto? Lo único que me está cambiando es el signo. Por lo que ya comentábamos, ¿cierto? Porque las fórmulas financieras de Excel tienen en cuenta, el signo representa las flechas del diagrama de flujo, la orientación de las flechas del diagrama de flujo. ¿Dudas con el primer factor? No, señor, profe. Hagamos un ejercicio. Dice, usted va a colocar $1,000 en una inversión que renta un 10% mensual durante 4 meses. ¿Cuánto dinero recibirá al final de la operación?
Está resuelto, ¿no? Y es muy sencillo. Esos $1000, cuando aplico el factor f dado p, es decir, 1 más 0.1 elevado a la 4, va a encontrar que va a tener al cabo de esos 4 meses $1464. ¿Sí? Me sirve esto para hacer algo ya en la vida real. Ese factor de pago único. ¿Les sirve o no? Para algún ahorro, ¿cierto? Programado. Sí, profe. Bueno. Miremos el siguiente factor. Este se llama factor de valor presente y de recuperación de capital en series uniformes. Y viene dado por los factores P dado A y A dado P. El segundo grupo de fórmulas de equivalencia es usado en finanzas para estudiar operaciones y contratos financieros donde hay un pago constante al final de cada periodo. Y en finanzas pues existen una gran variedad de contratos e instrumentos cuya estructura se describe muy bien como la decisión de prestar hoy a cambio de una serie de pagos constantes vencidos que se recibirán durante n número de periodos, como por ejemplo los créditos de consumo. Y pues toda una serie de instrumentos financieros tipo crédito, ¿cierto? ¿Cómo se comporta el flujo de caja de este factor de recuperación de capital, de valor presente y recuperación de capital en series uniformes? Yo recibo un valor prestado B sub P, BP en el periodo 0 y después tengo que hacer una serie de pagos iguales, periódicos, ¿cierto? Y al final de cada periodo. Pagos iguales, periódicos y al final de cada periodo. ¿Qué es importante para que ustedes no tengan confusión a la hora de aplicar correctamente las fórmulas de matemáticas financieras? Que tengan muy claro cómo es el comportamiento del diagrama de flujo. O sea, esto que les estoy mostrando es clave para que ustedes no se equivoquen a la hora de utilizar las ecuaciones en matemáticas financieras. Vuelvo y lo repito. Para el factor de valor presente y de recuperación de capital en series uniformes, el diagrama de flujo tiene el comportamiento que ustedes están viendo acá. El valor presente se presenta en el momento 0, el primer pago constante, periódico y al final del periodo se presenta en el momento 1 y esos pagos pues se van realizando de manera periódica hasta el periodo N de análisis en el ejercicio, que en el diagrama de flujo vemos que de ejemplo hay 4 periodos. ¿Dudas? No, profe, no, señor.
Entonces, fácilmente podemos notar que nuestras fórmulas que relacionan el valor presente y el valor futuro, o sea, la fórmula que ustedes ya conocen tradicionalmente, nos permiten encontrar la equivalencia entre estos pagos periódicos vencidos iguales y al final de cada periodo. Por definición, el valor presente de una serie de pagos periódicos vencidos se puede obtener simplemente aplicando pues, la fórmula de notación de pago único, esa que acabamos de ver y analizar para cada uno de los respectivos periodos. Es decir, si yo aplico mi fórmula, ustedes ya conocen esta que estoy aquí agrandando, para cada uno de estos pagos A que tengo al final del periodo 1, o al final del periodo 2, o al final del periodo 3 y al final del periodo 4, llevándolo hasta el momento 0 de la transacción, pues puedo encontrar mi valor presente equivalente. De la factorización de esa serie de ecuaciones es que sale el segundo factor, la segunda ecuación. Ustedes lo podrían hacer. A partir de simples operaciones algebraicas es posible demostrar que la mecánica de encontrar la equivalencia para cada uno de los respectivos flujos vencidos A pueden ser calculados mediante la fórmula genérica que simplifica los cálculos. Noten que finalmente el valor presente de una serie de pagos vencidos iguales no es más que la sumatoria del valor presente cuando se conoce I y N, tal y como se expresa en esta ecuación. Por favor, apúntenla. ¿Todos tienen abierto el Excel? Sí, señor. El término entre corchetes, que es el factor P dado A, se conoce como factor de valor presente de serie uniforme y se utiliza para calcular el valor presente equivalente en el momento 0 de una serie uniforme que se presenta al final de cada periodo, en valores A que empiezan al final del periodo 1 y se extiende hasta el N. Si invierto la ecuación, pues puedo encontrar cuál sería la A en función de un valor presente dado. Y en este caso, el valor entre corchetes pues corresponde al factor A dado P. Voy a hacer lo mismo en la anterior para que lo tengan claro. El factor P dado A es este factor, es esto entre corchetes, ¿cierto? Mientras que el factor A dado P es este que tienen ustedes acá entre corchetes. Que es el contrario al anterior, ¿no? Eso sí, ya está. Que se denomina factor de recuperación de capital. Si volvemos a mirar el resumen, hagamos un ejercicio. Volvamos a nuestro Excel. Quiere ahora en una hoja nueva. Supongamos lo siguiente, lástima que no sé si puedo hacer un diagrama acá.
en Excel con una mano. A ver cómo lo hacemos. Denme un segundo, por favor. Ah, yo tengo acá, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos sale esto. Un segundo. Vamos que cargue. Entonces, supongan lo siguiente. Ustedes quieren saber cuál es el valor. Esto no tiene mucha lógica, digamos. A ver, porque acá se dificulta un poco más, pero voy a intentar. Tenemos un diagrama de flujo que es el que hagan un acto de fe. Estoy dibujando acá. Hay una zona que no, que perdió como sensibilidad. La última. Un diagrama de flujo en donde quiero conocer cuál fue el dinero o cuánto dinero debería haber puesto que sea equivalente a 4 pagos constantes de 1 millón de pesos. Me acabo de dar cuenta que hay una zona de la pantalla que no funciona, pero bueno. Es decir, si lo grafico, si lo modelamos en Excel, yo tengo una serie de periodos acá tengo mi valor presente, mi A y mi valor presente. Entonces en el periodo 0, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. En el periodo 1 coloqué 1 millón de pesos. En el periodo 2, 1 millón de pesos. Perdón, 1 millón de pesos. Periodo 3, 1 millón de pesos. Y periodo 4, 1 millón de pesos. Me falta especificar las condiciones, entonces, a una tasa del 6% anual. O sea, volvemos a hablar de un CDT. La pregunta es, ¿cuánto dinero me hubiera tocado colocar? O sea, quiero buscar, si no hubiera tenido que hacerlo por cuotas,
cuánto dinero hubiera tenido que colocar en un solo pago único. ¿Mm? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo encuentro cuál sería el valor presente equivalente? Pues yo puedo utilizar mi ecuación de pago único y mover cada uno de esos valores al presente, ¿cierto? O sea, si utilizo mi factor de pago único, dice valor presente. Regálame un minuto. Bueno, vamos a ver si el chico se calma. Me está desconcentrado. ¿Cómo es mi valor, mi factor de pago único, donde quisiera analizar este ejercicio solo por pagos únicos? ¿Cómo es la ecuación? ¿Valor presente es igual a qué? Sería valor futuro sobre 1 más i, ¿cierto? Elevado a la n. Entonces, si yo quisiera llevar este $1.000.000 al presente, pues puedo decir valor presente, ¿cierto? B sub A. Busco la tasa. Busco el número de periodos. ¿Cuántos periodos tengo que moverlo desde donde está ubicado hasta el momento 0? Chicos, ¿me van siguiendo? 4, profe. 4, ¿cierto? 4. No tengo un pago, tengo un valor futuro que es $1.000.000 y es al final de cada periodo 0. ¿Qué acabo de hacer ahí? Pues en otras palabras, lo que acabo de hacer ahí es coger este pago y llevármelo al presente, ¿cierto? Con el anterior, lo mismo. Solo que debía haber dejado quieto esto. Voy a dejarlo fijo. Fíjense que ya la equivalencia es de menor valor. Lo que acabo de hacer ahí es mover este al momento 0. Porque este me dio... Ok. Moviendo este momento 0. Y finalmente, el primero, ¿cierto? Este al momento 0. Que lo podía haber colocado en una fórmula muy larga, ¿cierto? Porque podría haber dicho,
si a estos pagos les hubiera colocado nombre, por decir algo, A, B, C y D, podría haber dicho valor presente es igual a D, lo voy a hacer en el mismo orden, por D, perdón, sobre 1 más I elevado a la 4 más C sobre 1 más I elevado a la 3 más B sobre 1 más I elevado a la 2 más A sobre 1 más I sobre, ¿no? Perdón. Y como todas tienen la misma magnitud, pues al factorizar A, B, C y D que tienen el mismo valor, pues llegaría a la ecuación que tenemos acá. Aquí. O sea, la sumatoria de esto, si lo sumo, obviamente acá, pues Excel me marca es los signos, ¿cierto? Sería lo mismo que calcularlo por esa fórmula. Hagámoslo. Entonces, valor presente sería igual a la A, que es 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Coloquémosla por acá. A, 1.000.000. Sería igual. Entonces, A sería este 1.000.000 por 1 más I elevado a la n, que es 4, menos 1, sobre 6% por, perdón, voy a abrir un paréntesis acá, 6% por 1 más I elevado nuevamente a la 4. ¿Me dio lo mismo o no me dio lo mismo? Sí, da lo mismo, profe. Sí, profe. Ahora la pregunta es, en Excel, ¿cómo es la ecuación? ¿Cómo es la ecuación en Excel para encontrar un valor presente? Pues ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Vea. BA, abro paréntesis, lo primero que me va a pedir es la tasa, lo segundo que me va a pedir es el N, lo tercero, el pago, que es esta A, ¿cierto? 1.000.000. No tengo un valor futuro, luego lo salto, y el tipo es final del periodo, es decir, 0.
Me da lo mismo, ¿cierto? ¿Dudas? Profe, si me piden o necesito el valor presente para el primer mes, simplemente cambio el N por 1, ¿verdad? No, sí, sí. ¿Cómo así? No te entendí. ¿Me repites? Yo tengo que hacer pagos, 4 pagos. Sí. Entonces, bueno, ahí encontramos el valor presente correspondiente a esos 4 pagos uniformes. Pero si yo solo quiero saber o sea, el equivalente a mi primer pago, no sé. Entonces, creo que la inquietud que tienes no se resuelve todavía porque es el siguiente factor. No lo vamos a explicar, lo vamos a dejar para la próxima clase, pero se los voy a mostrar. ¿Sí? El siguiente factor es el factor A dado F y F dado A. ¿Sí? Que es el que se conoce factor de fondo de amortización. A lo que tú quieres saber es, si te hacen un préstamo, ¿cuál es el pago? ¿Cierto? Que tienes que tener. ¿Es correcto? ¿Va por ahí? Entonces, si te hacen un préstamo, mentiras, es lo que acabamos de hacer. Perdóname que me adelanté un poco. Si quiero conocer el A, pues es el siguiente factor que ya habíamos revisado, el A dado P. Entonces, por decir algo, hagamos un ejercicio nuevo. Si yo pido prestado un valor B sub P, pido prestado un valor, por decir algo, ustedes piden 3 millones de pesos porque se quieren comprar un celular última tecnología y todo lo demás. ¿Cierto? Van al banco, piden prestado eso y el banco les dice, mire, yo les presto a una tasa del 2% mensual. En Colombia hay muchas tarjetas de crédito que esa es su tasa, 2% mensual. Ustedes pónganle el plazo que quieran, entonces. Lo van a pagar en 36 meses. Entonces, ¿cuánto debe ser su primera cuota? Lo puedo hacer utilizando la ecuación que ustedes están viendo a la derecha. Sería igual al valor presente, que es este, por I, por 1 más I, elevado a la N, perdón, elevado a la N, sobre 1 más I, elevado a la N, menos 1. Entonces, tu cuota les va a quedar en 117.699 pesos. Si quiero hallar la cuota con una fórmula de Excel, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo se llama la fórmula en Excel para esto? También ya la vieron por ahí ese factor en lo que ya hemos hecho.
Ujú. ¿Cuál es la fórmula en Excel? BF. ¿Qué es lo que quiero hallar? La A, ¿cierto? ¿Cómo llama a esa Excel? Pago. Pago. Muy bien. Pago. Entonces abro paréntesis. Me pide la tasa. Me pide el número de periodos. Me pide B sub A, que es el valor presente, 3 millones. Me pide un B sub F. No lo tengo, ¿cierto? Lo que pasa es que Excel solo tiene 3 ecuaciones para este tipo de fórmulas. Una que se llama BA, una que se llama pago y una que se llama BF. Y entre ellas me puedo mover en todas las opciones y todos los factores que ustedes están viendo por ahora. ¿Sí? O sea, si quiero buscar un valor futuro dado un pago, lo puedo hacer. Si quiero encontrar un valor presente dado un pago, lo puedo hacer con la misma fórmula, con esta, de pago. Como no tengo valor futuro, no lo conozco, lo salto, le coloco 0, cierro paréntesis y me da mi valor de la cuota, ¿cierto? Que es el mismo que ya calculamos acá. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, profe. Para finalizar, analicémoslo. ¿Será que da igual o será que no da igual? Entonces, igual, tengo mis periodos y en esto es una belleza Excel porque lo puedo hacer muy rápidamente, ¿cierto? A, valor presente, y arranco. 0, 1, 2. 36 periodos. Que voy a pagar todos los meses lo mismo. $117,698. ¿Cuál sería el valor presente equivalente? Pues sería igual a esto sobre 1 más I, que la I va a ser fija, ¿cierto? La voy a fijar elevado a la N. Esta. Si al final sumo todo, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Ah? ¿Cuánto le suma? ¿Cuánto debe sumar eso? Si estoy buscando el valor presente, equivalente. Los 3 millones que presté, ¿no? Los 3 millones que prestaste, correcto. Ahí suman los 3 millones que pidieron prestado. No estoy haciendo más que un chequeo, ¿cierto? Que en Excel me permite hacerlo muy rápidamente. ¿Dudas? No, profe. Vale, por favor, revisen esto. En el transcurso del día les cargo las presentaciones, voy a ponerle un poco de colorcitos y demás para cargarlas. Y lo mismo el video de las clases, tanto lo que hicimos ayer como lo que hicimos hoy, para que lo tengan presente y lo puedan revisar. Nos vemos el próximo jueves. ¿Qué vamos a hacer el próximo jueves? Vamos a ver el siguiente factor y vamos a hacer simulaciones de crédito, es decir, las tablas de amortización, para que ustedes puedan
ir haciendo la tabla de amortización o la simulación de crédito que se pide para la segunda entrega. ¿De acuerdo? Entonces, de mi cuota de 117.698 pesos, solo 57.698 son verdaderamente para el valor de mi deuda. Lo demás sería como un interés que me están cobrando por prestarme, ¿sí? No te enredes. En la próxima clase, eso que tú quieres averiguar, lo vamos a explicar con calma la próxima clase cuando hagamos la simulación del crédito. ¿Sí? Estos 57.000 pesos es el valor equivalente a la cuota, a estos 117.000 pesos. Si yo hubiera querido obtener, mira, voy a borrar todo esto. Si yo hubiera querido obtener 117.000 pesos, 117.698 pesos, haciendo una inversión hoy, valor presente, a una tasa del 2% mensual, ¿cuánto tendría que invertir? Pues 57.000 pesos. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo estos 57.000 pesos. Es la equivalencia de este valor hace 36 periodos a una tasa del 2%. ¿Sí lo ves? Sí. Pero lo que quieres saber, que es cuánto dinero de esos 117.000 pesos, si estoy pagando un crédito, cuánto dinero de esos 117.000 pesos van para abonar capital y cuánto corresponde a interés, lo vemos con calma la próxima clase. No te preocupes. Vale. Si no tienen más dudas, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe. Feliz día. Chao, profe. Muchísimas gracias. Igualmente, feliz día. Buen fin de semana. Profe.